Muy buenos días a todos. A nombre del Comité Ejecutivo de la FLASOC, de su director, el profesor Luis Hernández Guzmán, quien nos acompaña también. Muchísimas gracias a todos por unirse. Agradezco mucho a los profesores invitados del día de hoy. Y quisiera presentar al profesor Luis Araujo de Guatemala, quien coordinará esta sesión. Y el doctor Araujo es ginecólogo y obstetra de la Universidad de San Carlos en Guatemala y tiene una subespecialidad en endocrinología reproductiva por la Universidad de Alcalá. Y es profesor titular dentro de la misma Universidad de San Carlos en Guatemala. Además, el doctor Araujo es expresidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala. Así que mi agradecimiento a Luis por coordinar este simposio y desde luego a todos ustedes por estar conectados esta mañana de sábado. Adelante, Luis. Muy buenos días, es un privilegio poder compartir este momento con tan distinguidas personalidades y con notados maestros. Gracias, doctor Celis, por la invitación a participar en este webinar. Y pues para empezar, pues tengo el honor de presentar al doctor Cuauhtémoc Celis con el tema anticoncepción y manejo del sangrado uterino anormal, doble beneficio, mismo tratamiento. El doctor Celis es ginecólogo y obstetra por la Universidad Médica con alta especialidad en ginecología y obstetricia en Luis Castelazo Ayala, del Colegio de Ginecología y Obstetricia FEMECOG, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología FLASOG, de la cual es su director científico, miembro y honorario de la Sociedad Internacional de Reproducción Humana, miembro del board eh, editorial de la revista Menopausia del North American Menopause Society y miembro del board de la Sociedad Internacional de Ginecología y Obstetricia. Doctor Celis, es un honor tenerlo por acá y el tiempo es suyo. Agradezco mucho la presentación. No sé si pudieras revisar tu internet, Luis, porque se te va un poco la voz y se pierde cuando hablas. Así que ahorita en lo que yo estoy dando la conferencia, quizá podemos aprovechar para que arregles ese detalle. Bueno, pues como ya lo mencionó el doctor Araujo, bueno, pues hablaré del manejo del sangrado uterino anormal con el uso de anticonceptivos. Entonces, el objetivo de la conferencia es presentarles un panorama general sobre las pautas de tratamiento médico con énfasis en anticoncepción hormonal. Y esta es la agenda que voy a seguir. En primer lugar, pues quisiera destacar Perdón, que doctor Celis, no se sí, ve su presentación, se ve su escritorio. ok, entonces déjame regresar de favor, cerrar esta presentación. Dejé de compartir. Sí, Y déjame volver a compartir. Tú me dices si sí, a ahí se ver. ve. Ok, ahí ya se ve su currículum. Ah, perfecto. Ok. Ok. ¿Sabes qué? Que no me deja avanzar. No sé si abrí solo el currículum. Es probable. Ok. Déjame abrir la otra. Sí, Ahí sí. sí, ahí ya cambió. Ahí ya se ve. Perfecto.
Bueno, como les comentaba, esta es la agenda que voy a desarrollar y pues hoy algo sucede que no me deja avanzar esta cosa, cerrar. Ok. ¿Puedes A dar ver, un clic ahí, ahí ahí sobre? estoy ya. Ah, ahí está, y avanzó. Listo. Miren, algo que llama mucho la atención es que la mujer donde su etapa reproductiva, en promedio, teniendo en cuenta que la fecha de última menstruación sea a los 50 años y empiece entre los 12 y los 13, se la pasa con un sangrado durante un promedio de 6,7 años. Es decir, aquí ya podemos ver la magnitud de una paciente que tiene un sangrado anormal, es decir, que salga de este parámetro que ya voy a presentar yo. Bueno, pues le lleva más tiempo el sangrado en años, quizá 7 años o más. De ahí la relevancia de presentar el tema. Quisiera, antes de entrar en materia, destacar las abreviaciones que FIGO ha recomendado para el manejo del sangrado uterino anormal, y que son precisamente estas las abreviaciones: sangrado menstrual abundante, SMA, y algunos otros que seguramente ustedes manejan, pero simplemente para tener el marco de referencia. Hay algo que con frecuencia nos encontramos con colegas o alumnos, y es que hablan de hiper, de proyo, de poli, y todos estos términos que llegamos a usar alguna vez han sido eliminados por la FIGO, es decir, se recomienda que ya no lo usen. Particularmente el término de metrorragia y de menorragia, que no significa absolutamente nada. Entonces, de ahí que me referiré. Así como el de sangrado uterino disfuncional es un término que tampoco existe o debe dejar de existir. Miren, para poder entrar en materia, pues sabemos que la nueva terminología que fue descrita desde el 2007 es que al ciclo menstrual se le estudia la frecuencia, la regularidad, la duración y el volumen. De tal manera que aquí tienen los parámetros normales, yo lo he puesto a manera de semáforo. Vean la frecuencia, la regularidad en azul, la duración en verde y el volumen en rojo, donde se ha agregado este concepto que es calidad de vida, dado que una mujer que menstrua normalmente 30 mililitros al mes y en un mes determinado menstrua 60, para ella ya es totalmente anormal porque es el doble, siendo que el concepto anteriormente estaban incluidos hasta 80 mililitros. Entonces, todo lo que esté fuera de este parámetro lo denominaremos sangrado uterino anormal. Y aquí tienen algunos ejemplos de FIGO. Vean este, por ejemplo, pues de 5 días de sangrado con las barras en rojo, donde la mujer perdió 37 mililitros. En el siguiente ciclo, pues pierde 41, pues no es muy notario, no es grande la diferencia, pero sí se nota pues, cuando tienen más días de sangrado, donde ya se puede clasificar como abundante o con cierta irregularidad, como se muestra en las barras del lado derecho, o bien irregulares a menudo o con sangrado intermenstrual, ¿no? La típica mujer que menstrua y que llega a la consulta y dice: oiga, doctor, pues yo menstrué hace 8 días y volví a volver a tener un pequeño sangrado tipo manchado o sangrado 8 días después, y posteriormente nuevamente, pues a eso es a lo que le llamamos intermenstrual. Es indispensable usar esta clasificación, que fue descrita también desde el 2011 por FIGO, y que son lo que conocemos como la palma y la moneda, o el Palm y Coin. El Palm para sangrado estructural y el Coin para sangrado no estructural. Entonces, básicamente mi charla está enfocada hacia el no estructural, que es el que podemos manejar con hormonales. Es importante hacer un acercamiento diagnóstico, y para hacer el diagnóstico lo ideal es seguir estos 5 pasos. Establecer si el sangrado menstrual abundante es un problema para esa mujer, realizar una buena historia clínica, usar desde luego este sistema Palin-Cohen, investigar sobre otras patologías como por ejemplo alteraciones de la hemostasia, como puede ser en la enfermedad de von Willebrand, ya hablaré un poco de eso, y finalmente brindar tranquilidad y ofrecer asesoría y tratamiento.
Este trabajo es muy interesante, es del grupo de Felice Petraglia, y en el cual se pueden evaluar los métodos por los cuales en la clínica podemos hacer la evaluación de la pérdida menstrual. Entonces, hay diferentes métodos. Uno es el impacto en la calidad de vida y bueno, pues el que es más representativo de todos es el que yo he marcado en color verde, que es la prueba de la hematina alcalina, donde se estima la pérdida después de la recolección de las toallas y evaluación en laboratorio. Este es el método más preciso, pero hay que aclarar que solo se usa en estudios de laboratorio cuando haces investigaciones de este tipo y puedes darles un mejor seguimiento. El que normalmente usamos es esto que se llama el PIVAC, que es por sus siglas en inglés, y que es una evaluación semiobjetiva, pues es económico, es simple y es fácil de usar. Es el que normalmente a la paciente le pedimos que evalúe y en base a eso, pero es muy frecuente que la paciente diga, doctor, pues yo estoy sangrando más, antes mojaba 5 toallas y este mes me he cambiado más de 8 o de 10 toallas. Ahora, desde el punto calidad de vida, este es un trabajo hecho por el Grupo de España de Joaquín Calaf y es el cuestionario de Samantha, por las siglas en español, pues Samantha del cuestionario Sangrado Menstrual Abundante en ginecología. Y que este cuestionario evalúa 6 puntos. Yo he destacado en color amarillo los que tienen mayor representatividad con 3 puntos, que es si sangra más de 7 días y si en general su menstruación le resulta especialmente molesta. Con que nosotros tengamos una puntuación igual o igual de 3 o mayor a 3, se hace el diagnóstico de sangrado menstrual abundante. Si vamos a otras patologías, estos son los criterios de MUSA para hacer diagnóstico de adenomiosis y aquí tienen la representación básicamente de los 8 tipos de útero que a través de imágenes ultrasonográficas de ultrasonido vaginal podemos evaluar. De tal manera que otros métodos será la histeroscopía para hacer diagnóstico de pólipos o buscar cuál es el motivo del sangrado de esta mujer. Entonces, entrando en materia, esta clasificación, entonces en verde las siglas de COIN y en amarillo las de PAL, de lo que iré desglosando. Desde el punto de vista de la primera, lo que es la coagulopatía, sabemos que la descripción general de la hemostasia y sus componentes, pues es que hay una hemostasia primaria y secundaria que habrá que ubicar. Y miren, este libro es muy, pues es una guía muy práctica, vale la pena revisarlo, que son todos los trastornos que tienen que ver con los desórdenes de sangrado y donde una de las cosas que más destaca es el manejo de la enfermedad de von Willebrand, que yo he destacado aquí en color rojo, pero que puedes tener algunas otras cosas, como las patologías de la alteración de plaquetas, ya sea de adhesión, de agregación plaquetaria o de secreción. Aquí tienen los diferentes nombres, enfermedad de Bernard-Soulier, de Glassman o del síndrome de plaquetas grises y desde luego la enfermedad de von Willebrand, que es la más frecuente. Desde el punto de vista de la O, de disfunción ovulatoria, el trabajo más reciente de Figo, que es esta, la clasificación de las alteraciones de la ovulación, que es un trabajo pues fantástico de Malcolm Munro y donde los clasifica en 4 tipos. El tipo 1, alteración en hipotálamo y que tiene que ver con factores genéticos, autoinmune, iatrogénico, neoplasia. El de tipo 2 a nivel de hipófisis, ya sea funcional, infección, inflamatorio, trauma. El tipo 3, el de ovario y finalmente el de tipo 4, donde está incluido el síndrome de ovario poliquístico. Esta es una gama de alteraciones que va desde una mujer que ovula normal, pero que va teniendo este abanico de cambios hasta que finalmente puede tener ciclos anovulatorios. Pasando a la E de la parte de COIN en endometrio, pues hay un desbalance entre la paciente que tiene sangrado menstrual abundante por el heavy menstrual bleeding y donde hay disminución de la endotelina, de los receptores para progesterona, está aumentada la prostaciclina E2
y eso hace que el vaso se dilate y tenga la mujer una mayor cantidad de sangrado, particularmente porque tiene ausencia de tromboxano y que lo podemos ver aquí. Cuando disminuye el tromboxano y la prostaglandina F2 alfa y se aumenta la prostaciclina y la prostaglandina E, pues hay un desbalance que hace que la mujer tenga mayor sangrado. Vean los diferentes evaluaciones en endometrio del comité de ACOG y donde, pues generalmente, un poco para decir de manera general, cuando la mujer tiene menos de 4 milímetros o 4, pues es difícil que tenga alguna patología neoplásica, pero sí cuando tiene ya más de 5, algo donde habrá que ver. Vean ustedes aquí, cuando tiene menos de 4 es difícil el número de casos que se evalúa de cáncer, en algunas pues de 0, dependiendo de la serie que se revise. Y las tasas de falsos negativos con ultrasonido vaginal, cuando es de menor de 4 milímetros, es significativamente menor. De ahí pues entraré ya al tratamiento, que es la parte que interesa, la parte clínica. Y entonces, pues con este mismo algoritmo, pues si la mujer quiere preservar la fertilidad, pues si desea embarazo, habrá que ir por el tratamientos antifibrinolyíticos como ácido tranexámico, ácido aminocaproico, etcétera. Pero si la mujer no desea embarazo, pues aquí es donde viene el uso de los hormonales, donde puede ser anticonceptivos hormonales orales combinados, el sistema intrauterino de levonorgestrel, entre otros, y que ya destacaré algunas cosas. Tenemos diferentes esquemas para la aplicación. El convencional, que es el de 21 días de aplicación con 7 de descanso. Los de ciclo extendido, que son el 24/4 y el 26/2. O el uso continuo, que puedes usar tú inclusive anticonceptivos de 21, pero que los puedes continuar y los puedes hacer extendido. O el régimen continuo que existe de 90 días, que tuvimos en México hace tiempo, pero que desapareció del mercado. Entonces ven aquí en color azul los anticonceptivos hormonales combinados, puede ser oral, puede ser en forma de parche, ya sea de manera cíclica o continua, y los de solo progestina, donde el sistema intrauterino de levonorgestrel, sobre todo para sangrado menstrual abundante, pues se recomienda el de 52 miligramos y actualmente sabemos que para planificación familiar se puede dar hasta por dejarlo por 8 años. Acetato de medroxiprogesterona, acetato de megestrol, de noretisterona, o para el manejo del sangrado uterino anormal en adolescentes yendo por etapas. Vean, en anticonceptivos orales combinados, ya sea oral, transdérmico, de manera de uso diario, de manera semanal, inclusive el anillo, o los de solo progestina, los inyectables, el implante y el sistema intrauterino. Este trabajo es muy interesante. Este es el trabajo original, fue publicado hace más años, pero esta es una revisión reciente publicado en la revista de la ISGE, en GREM, y donde se divide en leve, en moderado y en severo, y dependiendo del tipo de sangrado, pues será nuestro actuar. Si tienes un flujo de una hemoglobina de 12, pues generalmente suministrar hierro y antiinflamatorios no esteroideos se puede vigilar, y si no mejora, agregas anticonceptivos orales combinados. Pero si tienes una mujer ya con anemia más moderada, pues entonces damos lo que es el esquema tradicional fraccionado, que es dar 3 píldoras, una cada 8 horas por 2 días, luego 2 píldoras, una cada 12 por 5 días, aquí ya llevaríamos 7 días de tratamiento, y finalmente una diaria por 14 días, de tal manera que el ejemplo que yo estoy poniendo aquí es para 21 días, pero tú lo puedes extender y llevarlo hasta 28 o a 30 o a 40 días, dependiendo de lo que busques y del tipo de paciente y el tipo de hemoglobina que tenga. Para sangrado menstrual más severo, que ocasiona una anemia entre 8 y 10, pues el mismo esquema, no olvidar siempre agregar hierro y antiinflamatorios
no esteroideos. Y cuando tienes pues ya un compromiso de factores hemodinámicos, pues quizá tengas que ir hacia procedimientos invasivos, además del tratamiento con anticonceptivos. Vean, este es para mujeres en etapa reproductiva. El previo que presenté de ACOC es para adolescencia, pero aquí, por ejemplo, en Estados Unidos usan estrógenos equinos conjugados. Nosotros en México no tenemos presentación IB. Y luego vienen todos los anticonceptivos de 30 o 35 microgramos combinados con etinilestradiol, acetato de hidroxiprogesterona de 20, siempre o no valorando el agregar ácido tranexámico. La guía canadiense pues dice que los de primera elección son los antiinflamatorios no esteroideos, con una evaluación y grado de la recomendación 1A, que es muy importante. Vean, dice anticonceptivos orales en forma de píldoras, acetato de medroxiprogesterona y desde luego el sistema intrauterino de levonorgestrel. Valga la pena mencionar que el primer trabajo publicado en la literatura es el del grupo de hematólogos de Londres, donde pacientes con alteraciones hematológicas tipo enfermedad de von Willebrand, pues empezaron a usar el sistema intrauterino y pues creo que ya el profesor Baumondes ahondará más sobre ese tipo de tratamientos. Cuando tú comparas el sistema intrauterino, pues quizá de los anticonceptivos combinados, el que tiene valerato de estradiol y dienogés, teniendo en cuenta que el dienogés es la progestina que tiene mayor acción. Hay diferentes estudios en la literatura, como este es de la biblioteca de Cochrane, donde tiene más de 2.511 mujeres. Y desde el punto de vista de los que han sido aprobados para el sangrado uterino anormal, en este caso sangrado menstrual abundante, dienogés más valerato de estradiol, donde pues, sabemos que la disminución en el uso de protectores sanitarios pues es un ahorro para la paciente, dado que usa menos toallas por mes. Y este es extraído de la guía francesa de manejo de el sangrado uterino anormal, ya casi para concluir, donde evidentemente si la mujer tiene deseo de embarazo a corto plazo, uso de antifibrinolíticos, si no desea embarazo, pues ellos recomiendan el sistema intrauterino o en no deseo de fertilidad de la misma manera. Si hablo ya por etapas en la mujer, en la posmenopausia, los anticonceptivos orales combinados te reducen significativamente el sangrado menstrual abundante. Aquí pues creo que los que vienen combinados sobre todo con valerato de estradiol y con estradiol por la edad de la mujer me parece que son los que vendrían mejor. Ya tendremos oportunidad de discutir en la sesión de preguntas y respuestas algunos otros trabajos, inclusive de nuestro invitado, de cómo se reduce en la zona de unión en pacientes con adenomiosis. Vean la reducción de la pared uterina acá de 21 milímetros y aquí de solo 7, lo que hace que tengas cambios significativos. Opciones de tratamiento para pacientes con neoplasia endometrial interepitelial, bueno, acetato de medroxiprogesterona o la de depósito de 150, inclusive progesterona micronizada, ¿no? Que pues pienso que nosotros casi no lo usamos en este tipo de pacientes por la acción que tiene la progesterona, que es más débil, el sistema intrauterino, algunos otros datos del resultado, como con acetato de medroxiprogesterona o con sistema intrauterino de 52 miligramos, pues los resultados son buenos y algunos otros datos en pacientes con hiperplasia grado 1. Este es un cortesía del doctor Fugaralos, una paciente que tuvo hiperplasia de endometrio, colocación de sistema intrauterino y cómo a los 3 meses se observa por histeroscopía la pared uterina prácticamente limpia, ¿no? Desde el punto de vista de la iatrogenia, pues sobre todo el suministro de anticonceptivos mal empleados, sobre todo por píldoras anticonceptivas del siguiente día, otros datos, y en el no clasificado, donde hace aparición sobre todo el proceso de Itmoceles, ya tuvimos hace poco un webinar sobre esto, o de malformaciones arteriovenosas.
Finalmente, para concluir, este trabajo del grupo de Linda Bradley, en donde ahí tienes diferentes escenarios clínicos, alteraciones de sangrado y las combinaciones que puedes hacer con anticonceptivos combinado o no con antifibrinolíticos o para tratamientos de pacientes que tienen sangrado por tratamientos anticoagulantes, pues que es lo que se puede usar de la misma manera. Y inclusive cuando tienes alteraciones o no en el útero, ¿no? En útero normal sin causa sistémica desencadenante o bien en útero normal sin otra causa donde puede haber un ciclo ovulatorio o no de sangrado disfuncional, sangrado de disfunción ovulatoria, donde cómo puedes corregirla con este tipo de medicamentos hormonales. Para biomas, que ya creo que el profesor Bamondes pues hablará un poco más sobre esto y entonces las conclusiones será correlacionar la causa PALM-COI, enfocar el tratamiento según necesidades y preferencias de la paciente y de acuerdo a etiología y cuadro clínico y siempre seleccionar el manejo acorde a medicina basada en evidencia. Y cierro con esta diapositiva que es el baño turco de Jan August Domig, donde evidentemente cada paciente es diferente y eso es lo que pretendo mostrar aquí, pues requiere de la evaluación adecuada en diagnóstico para el accionar que nosotros tenemos en el día a día para poder resolver su problema. Muchísimas gracias. Dejo de compartir y le doy la palabra al doctor Araujo. Agradecemos al doctor Celis por su brillante exposición. Tiene una cantidad increíble de felicitaciones en el chat, doctor. Felicitaciones. Y dentro de la sesión de preguntas y respuestas que iniciamos en este momento, tenemos la primera pregunta. Los adolescentes que... Luis, me gustaría que las preguntas las hiciéramos al final, ya que Ah, concluya cómo no. el profesor Bamondes y el profesor Bitzer, de favor. Perfecto, perfecto. Perdón. Muy bien. Pero continuando con el programa, tengo el alto honor de presentar al doctor Luis Guillermo Bahamondes, médico cirujano por la Universidad de Córdoba, Argentina, ginecólogo egresado del UMAE, Centro Médico La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor en Ciencias Médicas por la Universidad de Campinas, Brasil, profesor emérito de UNICAM, ha trabajado para OMS y OPS en programas de salud reproductiva de la mujer y es autor y coautor de más de 150 publicaciones indexadas de la especialidad. El doctor nos disertará el tema de anticoncepción reversible de larga duración, libertad reproductiva a largo plazo. Adelante, doctor. Muchísimas, buenos días, muchísimas gracias, doctor Luis Araujo, por la presentación. Muchísimas gracias, Luis Hernández, por la invitación también. Yo voy a hablar sobre los métodos de larga duración. Me voy a referir poco porque ahí está, ahí anduvo. Un minuto. Recordemos que cada año en torno de la mitad de los embarazos son no planeados. 6 de 10 embarazos no planeados y 3 de 10 de todos los embarazos terminan en aborto. Las tasas de embarazos no planeados y de aborto son pequeños en países con alto ingreso, donde el aborto es legal en comparación con países de bajo ingreso, mismo con aborto legal, y eso refleja las barreras de acceso a la anticoncepción. Las barreras existen en países con alto y con bajo ingreso. Y el Instituto Guttmacher de los Estados Unidos calculó que por cada dólar invertido en anticoncepción se ahorran $3 en costo en salud con embarazo, parto, puerperio y recién nacido. Este es un estudio bastante reciente, publicado en el año 19, de un grupo de la ciudad de Pelotas, en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, que acompañan una cohorte muy grande de mujeres que tuvieron embarazos durante la adolescencia. Y pueden observar el efecto cuando estas mujeres llegaron a los 30 años, tuvieron un efecto importante en la escolaridad y en el ingreso. Pueden observar que tuvieron menor escolaridad que la que tuvieron los hombres y tuvieron menor ingreso que la que tuvieron los hombres también. Esto significa que debemos prevenir el embarazo en adolescentes
y el uso de métodos de larga duración es una excelente herramienta para esto. Estos son los Estados Unidos. Pueden observar que mujeres adolescentes, el porcentaje de madres en pobreza cuando tenían 27 años, que habían tenido su primer embarazo a los 16, 17 años, 18, y pueden observar que mientras más jóvenes estas mujeres tenían sus embarazos, mayor el porcentaje de mujeres en pobreza a los 27 años de edad. Entonces, 69% de los embarazos no planificados se deben a la baja adherencia al método, y piensen que la mayoría de la gente no tolera estar utilizando un medicamento por largo tiempo, y esto lleva a que las mujeres que usan píldora o adhesivos o anillo vaginal no acompañan esto durante mucho tiempo. Piensen que mismo los pacientes hipertensos o los pacientes diabéticos que precisan de la medicación porque tienen una enfermedad no siguen rigurosamente las indicaciones del médico. Entonces, la mejor opción es estos anticonceptivos reversibles de acción prolongada, o como se llama en inglés, long-acting reversible contraceptives, que incluyen los dispositivos con hormonas, la T de cobre o el dispositivo con cobre y los implantes subdérmicos. Entonces, estos métodos llegan a ser 20 veces más efectivos que los métodos de administración diaria, semanal, mensual o trimestral, y el amplio acceso resulta en menor número de embarazos, embarazos no planeados y abortos, y genera un gran ahorro de recursos al sistema de salud. Hace 10 años atrás, nosotros calculamos en Brasil que el Sistema Nacional de Salud brasilero, del cual depende el 74% de la población brasilera, cada embarazo no planeado le costaba al sistema $1.000. Eso considerando apenas embarazo, parto y puerperio. Imagínense cuando a esto le agregamos los costos con vacunas, pediatras, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos en estos momentos en el mercado es la T de cobre 380, que digamos, hay otros dispositivos con cobre principalmente en Europa, pero este es el más conocido y el más utilizado en el planeta. Los sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel, que hoy tenemos dos, con 52 miligramos y con 19,5 miligramos. Los implantes anticonceptivos, que también tenemos dos. Aquel conocido en la mayoría de los países como Yadel, que libera levonorgestrel y que carga 75 miligramos de levonorgestrel. Y el conocido en todos los países como Implanon NXT, que carga etonorgestrel. Entonces, las consecuencias del uso incorrecto. Fíjense que los implantes tienen una tasa de falla de 4 entre 4 y 5 por cada 1.000 mujeres. Los sistemas intrauterinos entre 2 y 3 por cada 1.000 mujeres. Y la T con cobre entre 6 a 8 por cada 1.000 mujeres. Sin embargo, cuando miramos los inyectables, cuando miramos los anticonceptivos combinados orales, el adhesivo o los anillos vaginales, la tasa de embarazo es infinitamente mayor, porque el uso incorrecto lleva a que las tasas de uso típico no sean aplicables en la vida diaria. Sin embargo, cuando miramos por edad, y acá pueden observar, estas son mujeres mayores y menores de 21 años de edad, no tiene ninguna importancia la edad a los fines de la eficacia anticonceptiva. ¿Y por qué no tiene importancia? Por razones obvias, porque no dependen de la usuaria y consecuentemente estos tienen alta tasa de eficacia. Este es un estudio hecho en Finlandia por Oscar y Henko, y pueden observar que a las mujeres que les ofrecían métodos de larga duración sin costo versus a las mujeres controles o versus a las mujeres que no recibían métodos de larga duración, o a las controles que no recibían LARC. Fíjense cómo la estimativa de embarazos terminar en aborto es infinitamente mayor en este grupo de acá abajo que el grupo de arriba. Recuerden que esto es Kaplan-Meier, entonces cuando ustedes ven curvas menores, no significa que son menores tasas, sino que son mayores. Entonces voy a hablar un poquito de T de cobre 380. Recuerde que precisa estar capacitado para resolver eventuales problemas, y para colocar, la pareja debe ser monogámica, y esto es válido para todos los dispositivos intrauterinos, y las adolescentes sin unigestas son muy buenas candidatas para dispositivos intrauterinos.
El riesgo de repetir un embarazo según el método en uso, recuerden que las mujeres que usan LARC tienen una posibilidad de embarazo muy baja en comparación con las mujeres que no usan métodos de larga duración. Estos son la T de cobre 380A. Nosotros en Campinas los dejamos después de los 10 años de uso aprobado en muchos países. Cuando la mujer llega a los 35 años con una T de cobre 380 colocada 10 años antes, la dejamos hasta la menopausia. Y pueden observar 3 estudios acá, un estudio nuestro del año 2005, uno de la OMS del año 97 y uno de Irving Sivin del Population Council del 2007, con 16 años de observación, con 20 años de observación, y con 12 años de observación y con 20 años de observación el del Population Council, con un acúmulo de 1000 años mujer, o sea, esto si lo multiplican por 12 le va a dar los meses mujer, con tasas de embarazo de 0. Y esto hace sentido, porque las mujeres después de los 35 años tienen una menor probabilidad de embarazo. Entonces, la alta efectividad no depende de la edad ni la paridad. La gente no quiere colocar DIU porque piensa que se expulsan mucho. Y fíjense que no se expulsa más entre nuligestas y nulíparas, si bien se expulsa un poco más en adolescentes de 14 a 19 años. La expulsión está asociada, ocurre entre 2 al 4%, 50% ocurre en los primeros meses y está asociada a inserción por personal poco entrenada, posparto inmediato, no si es posplacentario, o sea, 10 minutos posparto, sangrado excesivo al momento de la inserción y obviamente que útero distorsionado por miomas o malformación congénita. Pero no está asociado al tamaño del DIU o el de la cavidad uterina. Y pueden observar aquellas que se colocan de intervalo versus aquellas que se colocan en el posparto vaginal fuera de los 10 minutos postplacentarios, salta de 0 a 4%, alrededor del 20 al 25%. La gente cree que dan enfermedad pélvica inflamatoria e infertilidad futura y pueden observar acá que no, estos 4 estudios muestran tasas de enfermedad pélvica inflamatoria extremadamente bajas, lo cual muestra que no está asociado a enfermedad pélvica inflamatoria. Y esto es el retorno a la fertilidad en China después de haber retirado DIUs y pueden observar que la tasa de embarazo es absolutamente normal y lo esperado y apenas es menor en las mujeres mayores de 40 años por un problema de edad. También la gente cree que el uso de DIU aumenta el embarazo ectópico y la infertilidad y recuerden que los métodos anticonceptivos protegen contra el embarazo ectópico porque protegen contra el embarazo. Sin embargo, si ustedes tienen una mujer con un DIU que se embaraza, recuerden que 6% serán ectópicos. Y si tienen una mujer con un DIU hormonal colocado y que se embaraza, recuerden que el 50% pueden ser ectópicos. Otro de los problemas que la gente plantea son las perforaciones y pueden observar aquí que los sistemas intrauterinos con levonorgestrel tienen una tasa de perforación ligeramente superior a la T de cobre, pero no se sabe a qué es atribuible este efecto. Y recuerden que la gente dice que el útero migró, los pájaros migran, pero los DIU no migran. Nosotros que clavamos el DIU en el miometro a la hora de colocar. Ahora voy a hablar un poco de los sistemas intrauterinos con 52 y 19 miligramos. Entonces recuerden que tienen tasas de falla muy bajas, de 2 por 1000. Tienen tasa de continuación muy alta. Se pueden colocar posplacentaria, posparto. No tienen restricción por edad ni paridad. Y como mostraba el doctor Cuauhtémoc Celis, tienen beneficios no anticonceptivos, mejoran y es el tratamiento de elección en el sangrado menstrual abundante idiopático, en mujeres con sangrado por lupus eritematoso sistémico o en enfermedades hematológicas y reduce la cisterectomía. La tasa de embarazo pueden observar acá, 5 años de seguimiento. Ustedes saben que ahora está aprobado para 8 años de uso en la mayoría de los países. Es de 0,2 por cada 1000 mujeres, de 2 por cada 1000 mujeres. Y esto es tasas de expulsión entre nulligrávidas y mujeres con hijos, estudios nuestros, y pueden observar que a 5 años las nulligrávidas
tuvieron una tasa de expulsión acumulada de 7,6 contra 8,2 entre las mujeres con hijos. O sea que la paridad no influencia. Recuerden que el número de expulsiones, acá pueden observar, estos son 1.900 expulsiones en Campinas, pueden observar que la mayoría de las mujeres se expulsa en los primeros 3 meses post colocación y por eso es de buena práctica citar a la primera consulta de las mujeres a los 4 meses, 5 meses de haber colocado los dispositivos. Esto es retorno a la fertilidad después de colocar DIU con levonorgestrel y pueden observar de nuevo que tiene una tasa de fertilidad exactamente lo esperado para la población general. Las mujeres se quejan de que aumentan de peso cuando utilizan métodos anticonceptivos hormonales y pueden observar que las usuarias de dispositivo con 52 miligramos de levonorgestrel tuvieron 4 kilos de aumento en 10 años. Este es un estudio nuestro de hace 10 años atrás. Las que usaban DIU con cobre, curiosamente, aumentaron 5 kilos en los mismos 10 años. Y las que usaban Depo-Provera, acetato medroxiprogesterona de depósito, aumentaron 6,5 kilos. O sea que la gente que no usa hormonas también aumenta de peso y esto está dado por el sedentarismo y está dado por mala alimentación. Estos son fáciles de colocar en Nuligesta y pueden observar, este es un estudio también nuestro de Campinas, que ya tiene muchos años, 15 años atrás. Fíjense, dificultad de inserción prácticamente igual entre las nuligrávidas que las mujeres con hijos. Sin embargo, usamos más dilatadores en las mujeres nuligrávidas. Voy a hablar brevemente sobre el nuevo dispositivo con 19,5 miligramos de levonorgestrel, que se llama Kailin en la mayoría de los países. Tiene una alta eficacia de 3 embarazos por cada 3 embarazos por cada 1.000 usuarias. Está aprobado para 5 años y no para 8 como el otro, sin restricción por edad ni paridad. Reduce el sangrado, pero no está aprobado para sangrado menstrual abundante. Utiliza el mismo insertor que el dispositivo anterior. La diferencia es que el anterior, el de 52 miligramos, tiene un tubo de 4,4 milímetros y el otro de 3,8, y por eso muchos médicos y enfermeros consideran que es más apropiado para nuligestas y adolescentes, si bien esta es una discusión que podemos tener durante la sesión de preguntas. La menorrea, fíjense que 50% con el de 52 miligramos contra 23% con el de levonorgestrel. ¿Cómo escoger? Ambos tienen alta eficacia anticonceptiva, menor probabilidad de no sangrar el de 52, mayor probabilidad de no sangrar el de 19. Cervix estrecho pueden utilizar en ambos, mayor conforto a la inserción, es más con el de 19 miligramos independiente de edad y paridad. Para terminar en 5 minutos, todavía tengo, Luis, 5 minutos. Voy a hablar de implantes con 1 o 2 varillas. Recuerden, con levonorgestrel 2 varillas, dura 5 años. Con levonorgestrel 1 varilla dura 3 años. Tiene el mismo mecanismo de acción, no afecta la densidad mineral ósea. Y el con levonorgestrel tiene menor problemas de sangrado y el otro mayor problemas de sangrado. Las adolescentes, este es el estudio Choice, prefieren aquellas que tienen menos de 17 años. Prefieren implantes y aquellas que tienen más de 17 años prefieren dispositivos intrauterinos. ¿Cómo decidir cuál colocar? Preguntar cuánto desea de anticoncepción, recordar que uno dura 5, el otro 3, y que el tiempo de colocación es igual y la decisión debe ser del usuario. Este es el estudio que hicimos para la OMS, donde comparamos uno con el otro, randomizado a las mujeres, y pueden observar que las tasas de embarazo fueran exactamente iguales entre el de etonorgestrel que el de levonorgestrel, y la tasa de continuación fue exactamente igual también en ambos. La tasa de descontinuación por sangrado es realmente baja. Recuerden que una cosa son las quejas de sangrado anormal y otra cosa son las tasas de descontinuación. ¿Qué usar para las mujeres que tienen sangrado anormal? Podemos usar un anticonceptivo combinado oral de 12 en 12 horas, progestinas orales 1 por día por 30 días, ácido tranexámico,
antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno, ácido mefenámico o celecoxib por 5 días o doxiciclina 100 miligramos de 12 en 12 horas por 5 días. Aumento de peso. El estudio de la OMS también mostró apenas aumento de 1 kilo por año a lo largo de 3 años. Para terminar, recuerden que la nueva normativa para colocar los implantes es no en la corredera bicipital, sino sobre el tríceps para evitar de dañar los vasos y los nervios que se encuentran en la corredera bicipital. Entonces, los LARC son la mejor estrategia para reducir embarazos no planeados, costos efectivos tanto en el sector público como en el privado. Recuerden que no es lo mismo un DIU con cobre, con levonorgestrel o un implante, y por eso hay que discutir con cada mujer qué es lo que prefiere. Para eso, identificar el perfil de cada usuaria y difundir el uso post-evento obstétrico. Nosotros colocamos muchos implantes antes del alta hospitalar, después del parto, y nos va muy bien. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Luis Bahamondes por su excelente disertación. Un privilegio escucharlo, doctor. Y continuando con el programa, pues pasamos a la presentación del doctor Johannes Bitzer. Es expresidente y profesor del Departamento de Obstetricia y Ginecología de los Hospitales Universitarios de la Universidad de Basilea, Suiza. Durante su especialización en obstetricia y ginecología, se formó en ciencias del comportamiento y psicoterapia. Su investigación y su interés práctico se centran en el asesoramiento anticonceptivo para la menopausia, así como en las terapias menopáusicas y la tecnología anticonceptiva, la epidemiología, la salud sexual y reproductiva y la interacción entre la obstetricia y la ginecología, la psicología y la psiquiatría. Y además es expresidente de la Sociedad Europea de Contracepción y nos disertará el tema de anticoncepción, sexualidad y cognición, más allá del eje hipotálamo-hipófisis. Muchas gracias, doctor. Un momentito, por favor, me perdí un poco mi momento. ¿Qué pasa? Freigeben. Ahora ya estaba. Tenía mi presentación. Ah, ok. ¿Ustedes pueden ver así? Sí, doctor. Se observa bien, Sí. Johannes. Ok, ok. Disculpen. Por favor, me perdonen mis dificultades en español, pero me gusta mucho de conversar con ustedes. Entonces vamos a discutir este problema de anticoncepción hormonal y cambios del humor. No tengo conflicts of interest. Voy a darle una breve historia de una controversia. Era en 2016 que el grupo de Skovlund, el Lidegaard, publicaron este papel. Con la cuestión se asocia la anticoncepción hormonal al tratamiento antidepresivo. O sea que la cuestión era ellos que toman anticonceptivos hormonales toman más antidepresivos que los no usuarios. Era un estudio de cohorte prospectivo de 1 millón de mujeres. Se encontró un mayor riesgo de primer uso de un antidepresivo y un primer diagnóstico de depresión entre los usuarios de diferentes tipos de anticoncepción hormonal, con los valores más altos entre los adolescentes. Eso era un señal alarmante. La conclusión era que los profesionales de la salud deben ser conscientes de este efecto adverso que hasta ahora ha pasado inadvertido de la anticoncepción hormonal. O sea, fido a este momento, sobre todo eran las cuestiones de la trombosis, del cáncer, del sangrado, de cosas que se puede observar objetivamente, pero aquí de nuevo un aspecto subjetivo de salud mental. La tasa de incidencia entre las usuarias ACH
2.2 de cada 100. Ingreso en hospital psiquiátrico, 0.3 de cada 100. En las no usuarias, la tasa era 1.7 de cada 100, o sea, una mitad de una persona ingresa a hospital psiquiátrico, o 0.28 de cada 100. Entonces, eso era un alarme, y entramos en la investigación para ver lo que ya sabemos de esta asociación. Por ejemplo, en 2013 había este estudio, Association of Hormonal Contraceptive Use with Reduced Levels of Depressive Symptoms. En este estudio se aplicó el Center of Epidemiology Study Depression Scale, o sea, se mesuraba la depresión, y el resultado de la anticoncepción hormonal puede reducir los niveles de síntomas depresivos entre las mujeres jóvenes. Se justifica la investigación sistemática de hormonas exógenas como un posible factor preventivo en epidemiología psiquiátrica. Entonces, casi el contrario. Otro estudio interesante en premenopausal women with major depression, con la depresión mayor, se comparaba usuarias de AHC, usuarias de píldoras solo de progestágenos y no usuarias. Y las usuarias de AHC estaban significativamente menos deprimidas que las no usuarias. Las usuarias POP mostraban comorbilidad médicas más generales, más hipersomnia, aumento de pesos, síntomas gastrointestinales y peor funcionamiento físico comparadas con los otros dos grupos. Entonces, aquí también un efecto positivo de los combinados más fuerte que los progestágenos solos. Del otro lado, en Finlandia, se había este population study. De nuevo, no utilizaron un cuestionario, pero investigaron sobre la terapia antidepresiva. Si las mujeres que toman las píldoras en general usan más los antidepresivos que las no usuarias. Las usuarias POP recurrieron en mayor porcentaje a los antidepresivos que las usuarias de combinados. Este fenómeno es particularmente importante entre las adolescentes. Por lo tanto, se debe prestar especial atención al historial mental de las mujeres jóvenes cuando se prescriben anticonceptivos hormonales y viceversa. O sea que, de nuevo, era un indicador de tomar más atención a la salud mental. Así pueden ver que las diferencias no eran dramáticas, pero había una diferencia entre los combinados y los progestágenos. Los días antes mostraron que hay también casi la situación de efectos positivos y efectos negativos. Comparando las no usuarias de anticoncepción hormonales con las usuarias, estas últimas experimentaron menos cambios de humor a lo largo de todo el ciclo menstrual y un efecto menos negativo durante menstruación. O sea, de nuevo, un efecto positivo. En el estudio de Joffe se mostraba esta bidireccionalidad, esta controversia. El 16.3% de las mujeres informó sobre un empeoramiento del estado de ánimo premenstrual relacionado con las píldoras anticonceptivas, y el 12.3% de las mujeres informó una mayoría del estado de ánimo premenstrual.
Lo que es importante es que había también se había tratado de mejor comprender al nivel endocrinológico y neurológico. Y era la estudia Rapkin, que mesuraba también los serum neuroactive steroids allopregnanolone en las mujeres sin trastornos de estado de ánimo o ansiedad que recibieron dosis bajas de anticonceptivos hormonales no experimentaron síntomas psicológicos adversos a pesar de una reducción significativa de los esteroides neuroactivos. O sea que había cambio endocrinológico, había cambio al nivel de neurotransmitters, pero no había una respuesta clínica. Entonces, me perdonen un momento, me doy cuenta que abrí una presentación, no mi última presentación. Perdón, ¿puedo de nuevo? Sí, no te preocupes, Ah, Johannes, ok, ok, tómate el tiempo para que veas cuál es la que quieres. ok. Ah, entonces, eh, había eh, estaba aquí, había reviews sistemáticos que mostraron que los resultados eran controversos, con estudios prospectivos bajos, con estudios anteriores reportaron un aumento de reliabilidad. Y en estos systematic reviews se podía ver que no había estudios prospectivos bien diseñados, doble ciego, controlados, que tendrían registrar cambios en el estado anímico positivo o negativo durante un periodo de tiempo largo, no se observaba. Datos empíricos basados principalmente en efectos de OC sobre la calidad de vida en estudios post-marketing y estudios centrados en los efectos de anticonceptivos hormonales, el PMS y PMDD. Entonces, eso eran las investigaciones clínicas, se puede decir. Después había investigaciones experimentales, el impacto sobre neurosteroids y los neuroimaging studies. La teoría era basada en las acciones del estrógeno en el cerebro y del progestágeno en el cerebro. Sabemos que el impacto del estrógeno en el cerebro es muy complicado, con serotonergic, cholinergic, alpha-adrenergic, dopaminergic pathways e effects y un aumento de endorfinas. Y todo eso se puede decir que el estrógeno en general tiene una psicotrópica, psychotropic activation action. El progesterona es más complicado, hay una acción antiestrogénica, pero también hay una acción de la neurosteroid síntesis en el allopregnanolone, el epipregnanolone, el pregnanolone S y DAEAS. Y estos sustancias tienen una acción acción antagonista. Algunos un desarrollo bajo a la pregnanolone, apertura prolongada de los canales de Clore, una sedación, o apertura acortada de los canales de Clore, una activación. Depende de los metabolismos, de los metabolismos del allopregnanolone. O sea que allopregnanolone tiene como otros agonistas del receptor GABA una acción bifásica con dosis altas de inhibición, con dosis bajas de desinhibición.
Eso era el estudio de Rapkin que ya mencioné, donde no solamente investigaron los síntomas, pero también mesuraron los neuroactive steroids, allopregnanolon, tetrahidrotestosterón. Pueden ver que había una influencia, pero no había una experiencia subjetiva de los pacientes de un empeoramiento del mood. También sabemos de las anticoncepciones orales en PMDD que esto enfermedad casi mental se puede tratar eficazmente con anticonceptivos hormonales combinados. Había también el grupo de Sundström Paroma que hicieron aleatorios con fMRI, mujeres sanas con antecedentes de bajo de estado anímico mientras tomaban píldoras. No hay trastornos afectivos en curso. Daban LNG y placebo y se podía ver que había un cambio en el lower left insular reactivity. Eso es conexionada con la acción de la amígdala y también con la acción de la ansiedad. Y con los questionnaires podían ver que había un aumento de empeoramiento del estado de ánimo con las usuarias comparado con el placebo. La Sundström Paroma quasi hizo el resumen. Probablemente 4 de 10% sofórmano contraceptive usuarias experimentan un negative mood-related side effect. Y este efecto probablemente en estos 4 a 10%, en 30% es relacionado con el medicamento, en el resto es la vida, casi la situación psicosocial. Y no sabemos hasta ahora el porcentaje de mujeres que utilizan contraceptivos que experimentan positive mood effects. ¿Por qué es importante que tomen en cuenta estos efectos? Porque se podía ver en este estudio que razones de insatisfacción por el uso de anticonceptivos hormonales había un aumento de mental side effects que resultaron en una insatisfacción y de terminar el uso de anticonceptivos. Vamos a tratar de tomarlo junto y yo creo que ustedes podían ver que es complicado. Complicado porque es una experiencia que no se puede mesurar fácilmente, pero a mi entender que hay los 3 componentes que determinan si tomar un anticonceptivo hormonal resulta en un estado anímico positivo o negativo. Hay la biología, la vulnerabilidad biológica a los esteroides, fluctuaciones de la progesterona, receptor de serotonina, polimorfismo, sensibilidad a los metabolitos y también, claro, ya preexistentes trastornos afectivos subclínicos, PMS, PMDD, depresión perinatal, trastornos afectivos no detectados todavía. Y también hay el espectro psicosocial, la vulnerabilidad psicosocial, ambivalencia con respecto a la anticoncepción, estrés, problemas en la relación, eventos específicos de la vida. Estos 2 factores también tienen que ser combinados para ver qué tipo de anticonceptivo es lo mejor para esta mujer. Para ver, tenemos una estabilidad de la dosis,
qué dosis y tipo de estrógeno vamos a tomar, qué tipo y dosis de progestágeno vamos a tomar, sobre todo con la GABA interacción. O sea, ese es mi diapositivo final. Yo creo que tenemos elegir el asesoramiento y atención anticonceptiva individual al nivel diagnóstico, no solamente la histórica clínica y examen que nos conocemos ya con PMS, PMDD, postpartum, pero también tenemos que tomar una historia psicosocial breve de la mujer, distrés agudo o crónico, síntomas de ansiedad y depresión, burnout, trastornos, ambivalencia con respecto a la anticoncepción, estrés, problemas en la relación, eventos específicos de la vida, para ver si también estos factores tienen un impacto en en el estado anímico. Y de este diagnóstico un poco más amplio, resulta una práctica integrativa que de un lado al nivel biológico y contraceptivo, creo que la tendencia será de tomar anticonceptivos combinados con estradiol, tomar progestinas neutras como drospirenona y antiandrogénicas, tal vez pensar a tal vez pensar a un a un long cycle o pensar a anticonceptivo non hormonal. Al mismo tiempo, tenemos que saber que este asesoramiento contraceptivo puede ser la sola situación en que la paciente puede hablar de sus problemas y de su estrés. Y también podemos considerar un asesoramiento de apoyo o también, si es necesario, un referral o una tratamiento que se hace en colaboración con un colega. Muchas gracias y de nuevo, por favor, me perdonen. Espero que me entendieron. Gracias. No, muchas gracias a ti por el apoyo y desde luego muy entendible los conceptos que nos das en español. Agradecemos mucho que lo hayas hecho en español. La verdad es que todo muy entendible, ¿no te parece, Luis Araujo? Por supuesto que sí, una excelente conferencia y los conceptos totalmente claros y bastante prácticos para poder ser aplicado con nuestros pacientes. Entramos en la fase de preguntas y la doctora Constanza Vargas indica que paciente con sangrado uterino anormal abundante, con anemia moderada que consulte en urgencias. Si presentan múltiples factores de riesgo cardiovasculares como obesidad, hipertensión, tabaquismo, etcétera, ¿es seguro iniciar un anticonceptivo oral combinado en las dosis mencionadas, considerando que no contamos con dispositivo intrauterino de cobre ni de levonorgestrel? No sé si el doctor Bahamondes quisiera opinar al respecto. Por favor, Luis, adelante, Luis Bahamondes. Si no cuenta con sistema intrauterino de levonorgestrel, lo ideal es usar anticonceptivos combinados orales para tratar. Más lo que no entiendo es por qué no cuenta, porque trabaja en el sector público y no está disponible. Esa es la pregunta. Luis. No, no, es un caso que se está planteando que no cuentan con dispositivo de levonorgestrel y paciente con factores de riesgo cardiovasculares como obesidad, hipertensión y tabaquismo, que sí es seguro iniciar la terapia oral. Me la puso difícil.
Yo, si tiene contraindicaciones para anticonceptivos combinados orales, utilizaría anticonceptivos de progestina sola orales, como desogestrel o drosperinona. Muy bien, gracias, doctor. Eh, el doctor Henrik Luckert pregunta, en mi experiencia personal, he visto más sangrado intermenstrual en pacientes que usan métodos basados en solo progestágenos, ya sea inyección, implante o sistema intrauterino de liberación prolongada. ¿Cómo podemos evitar dicho sangrado? Si tal vez el doctor Johannes nos quisiera opinar. Si quieres opinar sobre esa pregunta, Johannes, Ah, acerca de las pacientes que usan métodos de solo progestina y ujú. tienen sangrado irregular. Sí, claro que hasta ahora no tenemos una estrategia completamente reconocida como primera estrategia. Yo creo que lo que hacemos que funciona en general por primera estrategia es de dar, si no hay contraindicación, estrógeno para eh, tres ciclos combinados, anticonceptivos combinados para regularizar el endometrio. Y después hemos visto que en la mayoría de los pacientes los sangrados se mejoran, pero como ustedes lo saben, no en todos. Hay otros que donde no hay una solución ni con los antibióticos ni con los otros ensayos. Muchas gracias por su respuesta, doctor. La doctora Celestina González tiene una pregunta para el doctor Celis. ¿Cuál es la evidencia del uso de tamcilato en el sangrado menstrual abundante? Bueno, realmente la evidencia cuando tú revisas sobre todo las guías de práctica clínica, la evidencia es muy baja. Creo que ahí definitivamente el que tiene el papel de medicina basada en evidencia es el ácido tranexámico, ¿no? Entonces yo creo que si tienes la posibilidad de usarlo, a menos que no tengas ácido tranexámico, pues quizá usaría tamcilato si lo tengo, pero, pero de primera elección, como antifibrinolítico, desde luego el ácido tranexámico. No Gracias. sé, no sé, no sé, Luis Baumondes, si, por ejemplo, en Brasil existe también tamcilato y quisieras aportar un poco sobre esa No, discusión. no tenemos. Ok. La doctora María Alejandra Schule pregunta al doctor Bitzer, ¿cuál es el efecto del estetrol en el estado de ánimo? ¿Hay estudios? El, ¿Cuál es el? Efecto del estetrol. Este troll. Ah, sí. Eso es interesante porque ya estamos publicando un papel en que la píldora con estetrol fue aplicado y se mesuraba el Menstrual Distress Questionnaire. Pero eso es un questionnaire que mesura la PMS y la PMDD y se podía ver que había en estas poblaciones de Europa y también de Rusia, los efectos eran al nivel del estado anímico neutral o un poco positivo.
pero las poblaciones no sufrieron de ningún, de ningún problema de salud mental, pero por lo menos se podía ver que no había un empeoramiento con lo estetrol. Y yo creo que el futuro serán los contraceptivos con estradiol y estetrol que pueden mejorar la situación en lo que se refiere a la salud mental. Gracias, doctor. Y en este caso tenemos una pregunta relacionada sobre cuál es el tipo de progestina que mejor funcionaría para mejorar el estado de ánimo, sobre todo en aquellas pacientes con síndrome premenstrual o que tienen ciertos trastornos depresivos. Ujú. Parece que se trata de progestágenos, son dos grupos que son los mejores a tomar. Es los anti, um, eh, los anti androgénicos, progestágenos antiestrogénicos y la drosperinona. La drosperinona ya la conocemos del IAS y del efecto sobre la PMDD. Entonces, parece que es casi el progestágeno ideal, pero también otros progestágenos neutrales que se llama también antiestrogénicos, o sea, lo que no ayuda es el LNG. El LNG parece tener un efecto negativo al mood. Sí, yo creo que también ahí, un poco adicionando el comentario, es sobre todo los trabajos que hay para síndrome premenstrual y sobre todo trastorno disfórico, que es la expresión más severa del síndrome premenstrual, son estos esquemas de 24/4, es decir, de Mm. 24 píldoras activas y 4 Ok. libres. Se ha visto que entre más prolongado sea el efecto que tú das, que no haya privación del estrógeno, les va mejor a las pacientes. Y definitivamente con drospirenona en ese esquema es, creo que donde hay más publicaciones a este respecto. Ujú. Y como tú dices, yo menciono en mi slide el ciclo lungo, ¿no? Que también parece ayudar en establecer un estado estable. Sí, o sea, se refiere al ciclo largo, Johannes. Sí, sí, ciclo largo. Ujú. Eh, Aquí tenemos una pregunta para el doctor Bahamondes. ¿Cuál es el manejo que debe darse a la paciente que queda con sangrado o forma quistes ováricos después de la inserción de un dispositivo intrauterino con levonorgestrel? La probabilidad de... dos partes de la pregunta. La probabilidad de quistes de ovario en realidad son folículos persistentes. Esto lo vemos en 19% de las usuarias. No hay que hacer nada porque entre 60 y 90 días desaparecen espontáneamente. Segunda parte de la pregunta. En relación al sangrado anormal inducido por el uso de sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel, nosotros lo que usamos son antiinflamatorios no esteroideos. Usamos cualquier antiinflamatorio, ibuprofeno, lo que sea, o usamos también doxiciclina 100 2 veces por día durante 5 días, al igual que con implantes, porque reduce las metalosproteinasas y consecuentemente reduce el sangrado. Pero el sangrado anormal inducido por sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel es un dolor de cabeza, porque en realidad tenemos muy poco margen de tratamiento. Muchas gracias, doctor. Para el doctor Celis, el doctor Jesús Chávez pregunta
¿Podría explicar nuevamente el uso de anticoagulantes en sangrado uterino anormal si desea embarazo? ¿No sería mejor anticonceptivos orales para regularizar el ciclo y después buscar el embarazo? No, no, sí, a lo que yo me refería es que tienen buen efecto en pacientes, especialmente las que tienen alteraciones por von Willebrand, generalmente les va bien, ¿no? Creo que aquí lo mejor, a reserva de lo que opinen mis colegas, las dosis de 20 microgramos de etinilestradiol, es decir, yendo hacia la dosis baja, o preferentemente combinaciones con valerato o con estradiol, que tienen un comportamiento un poco más noble, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Igual que si la paciente está en la transición a la menopausia, pues preferimos combinaciones con valerato de estradiol o estradiol por la etapa en la que se encuentra esta paciente. Muchas gracias, doctor Celis. La doctora Katiuska Ríos indica, buen día, gracias por las conferencias. ¿Por cuánto tiempo debe dejarse el ácido tranexámico en pacientes que tienen sangrado intermenstrual persistente con desogestrel o drospirenona sola? Luis Bamondes, me gustaría que ahí contestaras un poco tú, cuál es la Perdón, experiencia. me perdí con la pregunta. Sí, Sí, sobre si tienes experiencia en el manejo de estas pacientes que tienen sangrado por anticonceptivos hormonales combinados, las que tienen lo que llamamos spotting o algo, el poder adicionar ácido tranexámico o no, o cómo lo haces en la práctica diaria. También, Johannes, no sé si estoy hablando muy rápido, pero sería el manejo para pacientes que usan anticonceptivos hormonales combinados. Y aquí la doctora pregunta especialmente con drospirenona y con desogestrel, ¿no? La solución, en mi modo de ver, la solución es cambiar para un anticonceptivo combinado oral con levonorgestrel y etinilestradiol, por ejemplo. Etinil 30, levonorgestrel 150 y la mujer presenta sangrado spotting con el uso de otro anticonceptivo. Esa sería mi conducta. No sé, Johannes. Sí, creo que es lo que yo dije, ¿no? Esto. Hablamos del sangrado, ¿no? Continuo, ¿no? Ujú. Sangrado intermenstrual con uso de anticonceptivos hormonales orales. Ah, sangrado Intermenstrual o spotting que puede tener la paciente. ah. En general, yo creo que se tiene que aumentar el estrógeno en la combinación, aumentar el efecto del estrógeno. Eso también es el problema con cuando se da trospirinona sola, trospirinón sola, se suprime también producción del estrógeno y entonces hay una falta de estrógeno para el cerebro. Y creo que esta imbalancia en el nivel del estrógeno es el factor mejor, más importante. ¿Mm? Yo si me lo permites, doctor Araujo, quisiera preguntarle al profesor Bitzer eh, respecto a la paciente que nosotros recibimos en la consulta y que ve un problema en su sexualidad por el uso de anticonceptivos, uso de anticonceptivos hormonales combinados y efecto en la sexualidad. ¿Qué recomendaciones podrían hacernos? Y también para el profesor Baumondes, porque es algo que reiteradamente en los foros los Mm. asistentes preguntan qué es lo que la mejor conducta para hacer en estas pacientes. Sí. Esa es un poco la complejidad del estrógeno.
de un lado, estrógeno es bueno para el cerebro, pero en las píldoras también, como ustedes lo saben, produce un aumento de SHBG y así una reducción del testosterona libre. Entonces, en lo que se refiere a la salud sexual, el estrógeno no puede ser de un lado positivo al nivel del cerebro, del estado de ánimo, pero negativo al nivel del nivel del testosterona, que en este momento se puede manifestar con un bajo desire, con un bajo de... Y así la paciente puede necesitar un cambio en el sentido de reducir la parte estrógeno y ver con una balanza y es lo que por el momento tenemos que reconocer que cada vez tenemos que encontrar una solución individual. Y por eso en este paciente yo voy a cambiar al estradiol que tiene menos efecto al SABG o también al estetrol para ver si este efecto sobre la testosterona puede mejorar la disfunción sexual. Yo estoy en contacto con la gente del estetrol que tenemos que hacer estudios sobre la salud sexual con estetrol que hasta ahora no tenemos, pero yo creo que eso podría ser una ayuda a este nivel. Gracias por su respuesta, profesor. Y justo la doctora Maribel de Estrella hacía una pregunta precisamente en lo mismo en cuanto a sequedad vaginal y el deseo sexual. La doctora Katiuska Ríos consulta si el ácido tranexámico pueden indicarlo por más de 5 días, por ejemplo, en algunas pacientes que no pueden utilizar etileno estradiol por tener contraindicado el uso de estrógeno. No sé qué opina el doctor Bahamondes. No, esta se la dejo con Temo. Ujú. Está mudo, Cuauhtémoc, está mudo. ¿El Sí. uso, el uso de qué? De Ácido tranexámico por más de 5 días. ácido tranexámico por más de 5 días y que, perdóname, no. En pacientes que tienen contraindicado el uso de etileno estradiol. O sea, es decir, una paciente que está usando métodos de solo progestina. Ajá. Sí, Sí, ese bueno, sería el origen de la pregunta. ya lo mencionaron los pacientes que tienen uso de solo progestina, inclusive, digo, ya lo mencionó el doctor Bamontes, pero la guía de práctica clínica de la NICE de Reino Unido menciona que lo que tenemos que hacer es dar consejería, porque es algo que sucede, pero que si la paciente, para que la paciente que acude con nosotros a consulta no se sienta desprotegida, pues le des algo, porque si va contigo a consulta y no le das nada, pues entonces va a decir, oye, pues este médico con el que vine no me dio nada. La Claro, guía, la guía es muy clara, dice, recomendamos no dar nada, solo consejería. Pero si el consejo que yo voy a dar implica que la paciente continúe con el método, bueno, pues agreguémosle algo. Entonces, en este caso, antiinflamatorios no esteroideos. Me parece que el ácido tranexámico también podría usarse por 5 días. La evidencia respecto a tromboembolismo y en la revisión de Cochrane es muy débil, me parece que no tiene tanta evidencia como para decir, oye, no se lo diría. De tal manera que yo sí lo usaría, sí en el afán de que la paciente continuara con el método y tuviera una protección para el embarazo.
Muchas gracias, doctor Celis. Para el doctor Johannes, Ahí el profesor Baumondes quiere opinar. perdón. No, yo quiero hacer un comentario corto. Nosotros hicimos un estudio con mujeres que tenían sangrado anormal inducido por Mirena y queríamos usar un tratamiento. No importa, después algún día les puedo contar. Eh, ¿Cuál fue el problema que tuvimos? No conseguíamos reclutar, porque las mujeres se quejaban de sangrado anormal. Cuando le decíamos, quiero usar algo para mitigar esto. No, 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 espere un poco, no, no preciso nada. Si usted me dice que esto va a pasar, va a pasar. O sea, lo que sucede, yo insisto, siempre que doy alguna charla, es de que precisamos hablar más con las pacientes. Precisamos explicarles, precisamos decirles que tengan paciencia, precisamos mostrarles que están usando un método anticonceptivo de altísima eficacia, como son los implantes o los dispositivos intrauterinos, y que consecuentemente tengan un poco de paciencia. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, doctor Badamondes. Eh, para el doctor Johannes, ¿qué opina del uso de clormadinona en pacientes con trastornos del estado de ánimo durante la menstruación, ya que indican que la clormadinona es la progestina que más podría mejorar los niveles de alopregnenolona cerebral? Ujú. Sí, eso es un punto importante, gracias para mencionarlo. Y yo creo que un poco, ¿cómo puedo decir? Mala suerte que la clormadinón un poco desaparecido, ¿no? Disappeared, más o menos. Pero tiene capacidad de mejorar, lo sabemos, y sería interesante de combinar clormadinona acetat con estradiol. Claro que tenemos la nemigestrol, que es un poco en esta dirección, pero con la clormadinón tuvimos buenos resultados en este estado estado de ánimo. Sí, sí, quisiera aportar también, definitivamente, si hablas de moléculas, ya hace rato lo omití, la combinación de clormadinona con etinilestradiol también funciona Ujú. bastante bien, pero vuelvo a nuevamente, lo ideal sería el esquema largo, no el de 21 días, sino Ja. el que tiene 24. O sea, ese sería como el ideal por el efecto que tiene a nivel del receptor GABA para la conversión a alopregnenolona, precisamente. Mhm. Gracias. Para el doctor Badamondes, preguntan si existe alguna relación, es una pregunta doble, si existe alguna relación entre el uso de dispositivos de larga duración y cáncer de mama o enfermedad mamaria, y en el uso de anticonceptivos orales a largo plazo, si considera usted que el Dienogest sería la progestina más segura por tener el menor índice cariopigmótico a nivel mamario. Yo creo que, cortita, el cáncer de mama es una enfermedad multifactorial y no es una enfermedad única, primera cosa. El factor de riesgo más importante para cáncer de mama sigue siendo el antecedente genético. Tres, no existe evidencia que los sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel aumenten el riesgo de cáncer de mama y todos los estudios, las revisiones muestran o que no aumenta o si aumenta es marginal. Ujú. Eh, Cuatro, eh, la pregunta era si usar Dienogés es mejor. Sí, sí, a largo plazo el uso de Dienogest. No, no hay ninguna evidencia de que eso sea verdadero. Agradecemos su respuesta, doctor. Para el doctor Johannes, pregunta la doctora María Alejandra Schules si en pacientes con hiperandrogenismo clínico y bioquímico indicaría compuestos hormonales con estetrol.
Eh, no lo sé, claro, teóricamente lo que es lo más eficaz sería etinilestradiol para reducir los androgens en la paciente. Pero como lo decía el doctor Temo, esta interacción a nivel androgénico, andrógenos, progesterones, estrogens, es casi un concierto, una sinfonía que se manifiesta cada vez un poco diferente en diferentes pacientes. No sabemos hasta ahora nada sobre las combinaciones con estetrol en los pacientes con PCO. Gracias, doctor. Tal vez aquí quisiera aportar yo un poquitín que el hiperandrogenismo es un espectro bastante amplio y no debemos dejar pensar en resistencia a la insulina porque no viene solo el hiperandrogenismo. Pero en este caso no es el componente estrogénico quizás el que nos debería de interesar tanto, sino utilizar una progestina con efecto antiandrogénico que sería la que nos daría mayor resultado. Ujú. Y en la siguiente pregunta es para el doctor Celis. Creo que es un caso clínico. ¿Qué tratamiento recomendaría usted en una paciente obesa mórbida, sin diabetes, sin hipertensión, 150 kilos, que lleva 112 días con hemorragia uterina? No, pues definitivamente hacer el protocolo de estudio, de diagnóstico para ver por qué sangra, pero me parece que es una paciente candidata para el sistema intrauterino de levonorgestrel de 52. Sin duda me parece que es el de primera elección para este tipo de paciente. Muy bien. Y uno Eh, de los problemas es en una mujer tan obesa, a veces el problema es colocar el dispositivo, porque las paredes vaginales se caen sobre el espéculo, entonces a veces es necesario con dos operadores, uno con valvas ginecológicas para poder identificar el cuello, principalmente si no se cuenta con espéculos especiales para obesas, que tienen cuatro valvas, dos superior, inferior, derecha e izquierda. Eso puede ser un problema. Y la segunda cosa, recordar de nunca colocar un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel durante el episodio agudo de sangrado, porque la tasa de expulsión triplica. Lo ideal es decirle a la mujer que vaya para su casa y que espere a que pare el sangrado y ahí colocarlo. Muchas gracias, doctor. Acá nos aporta el doctor Rafael Bedoya que se puede utilizar estradiol 1 o 2 miligramos para el sangrado por LARCs diario por 5 días. Eso es lo que él consulta, si se puede utilizar. Sí, la respuesta es sí. Sencillamente, sí. Sí. Muy bien. Em, Consultan si se puede utilizar un método hormonal por 10, 15 o 20 años. Me imagino se refieren a anticonceptivos orales. Esa es la pregunta que, que todos los tratados de ginecología se hacen. O sea, ¿cuál es el momento? Lo mismo que, ¿cuál es el momento de parar terapia hormonal en la posmenopausia? No hay ninguna evidencia de que haya que parar con 5, con 8, con 10, ni con... No, no, no existe. ¿Y cuál es la evidencia de parar anticonceptivos hormonales por 5, por 10, por 15? No existe ninguna evidencia. Hay gente que toma anticonceptivos o que usa dispositivos intrauterinos o implantes por toda la vida. Nosotros tenemos gente en el ambulatorio que lleva ya como 3 o 4 Mirenas cambiados cuando los cambiábamos cada 5 años. No pasa nada. La verdad no pasa nada. Muchas gracias, doctor. Y pregunta la doctora Schule, paciente premenopáusica con sistema intrauterino de levonorgestrel de 52 miligramos que fue colocado por sangrado uterino anormal y se le diagnosticó
cáncer de mama. ¿Extraería el dispositivo, doctor? Inmediatamente. Ujú. Ujú. La conducta es retire. Y después del tratamiento de cáncer de mama, discutir con el oncólogo qué usar. Nosotros los oncólogos nos mandan mucho las pacientes con cáncer de mama para colocarles té de cobre, porque es un método de larga duración, altamente eficaz y no tiene hormona. Perfecto. Eh, Quizá esta es una pregunta para el doctor Celis. En su experiencia, doctor, en pacientes con acné leve a moderado, ¿cuál progestina indicaría usted? Bueno, recientemente se publicaron las guías de la ESHE y los de primera elección actualmente es etinilestradiol, hidrospirenona, etinilestradiol o dienogés, y el resultado con 20 o con 30 microgramos es igual, de acuerdo a la evidencia que hay. De tal manera que el acetato de ciproterona de 35 actualmente es de segunda línea, precisamente por los efectos de trombosis y porque especialmente en algunos países, sobre todo en México, la única presentación es de 35 microgramos de etinilestradiol. Tal vez si fuera con 20, que solo existe en Colombia en este momento, me gustaría tener esa presentación en México, pero primera elección estos dos que acabo de mencionar. Eh, Luis, yo creo que sí, si vamos llegando al final para cerrar, y no sé si el doctor Luis Hernández nos quisiera acompañar vale. a hacer el cierre, no sé si está ahí en pantalla o probablemente nos estaba escuchando, no sé si estás ahí, doctor Hernández. No, yo creo que ha de estar pues ahí ocupado. Pues adelante, digo. Yo quisiera agradecer en primer lugar a ustedes tres, a Luis Araujo por la coordinación, a Luis Baumondes y a Johannes Bitzer por sus excelentes charlas. Ah, mira, ya está aquí el presidente para que nos haga favor de cerrar y despedirnos. No, Adelante, no. doctor Hernández. Bueno, agradecerles realmente la presentación porque después de escuchar a Johannes, a Luis, a quien realmente es un privilegio escucharlo siempre, a mi paisano Luis Araujo, que realmente cada vez que lo escuchamos siempre le aprendemos algo. A ti, compadre, siempre también. Eh, Les agradezco a todos ustedes su participación en este webinar de FLASOG. El comité ejecutivo realmente llenó su cometido a través de la educación médica continua que con el apoyo y el concurso de la dirección científica eh, a través del doctor Cuauhtémoc Celis, cada 15 días se lleva a cabo con un webinar de esta naturaleza. Los esperamos dentro de 15 días y les agradecemos su presencia. Gracias, Johannes, por tu tiempo. Gracias, Luis, a ti. Y gracias, Luis Araujo de Guatemala, por colaborar y contribuir con nosotros. Gracias, Temo, y nos vemos la próxima. Sí, muchas gracias. Muy agradecido a nombre de FLASOC, de todo el comité ejecutivo por su tiempo, queridos y brillantes colegas. Nuestro agradecimiento, les enviamos un abrazo y los invitamos en 15 días. Tendremos el webinar de inteligencia artificial, las diferentes herramientas en ginecobstetricia para las aplicaciones reales de la inteligencia artificial, es decir, cómo el médico, cómo nosotros en la consulta podemos accesar a estas herramientas, a las diferentes links y apps que hay, con el profesor Heriberto Lizaola, que ustedes ya conocen y que sabemos que es garantía para este tipo. Muchas gracias nuevamente a Johannes, a Luis desde Brasil y a Luis Araujo de Guatemala por su tiempo y su gentileza Gusto. y aportar sus Muchas talentos gracias. esta mañana. Muchas gracias. Que tengan buen Muchas sábado. gracias por la Gracias. invitación. Bye bye.
Hasta luego.